Moción del Grupo Socialista sobre la política del Gobierno de recortes en I+D+I y sus consecuencias sobre nuestros investigadores y el futuro de nuestro modelo de desarrollo. Señor presidente, señorías, la verdad quisiera tener la convicción, la capacidad de convicción suficiente para convencer sobre todo al Grupo Popular de la necesidad de votar afirmativamente esta moción, por lo que significa para el país, por lo que significa para nuestro futuro. También es verdad que si la tuviese es posible que fuese inútil o perfectamente inútil. Bien. La moción que hoy plantea el Grupo Socialista recoge el decálogo elaborado por la segunda Carta de la Ciencia, contenido en la segunda Carta por la Ciencia, elaborado por la Conferencia de Rectores, por la COSCE, Conferencia de Organizaciones Científicas Españoles, por la Plataforma de Jóvenes Investigadores, por los sindicatos y prácticamente todo el sector de la I+D+I. El último símbolo del desprecio con que el Gobierno trata al sistema de ciencia y tecnología español es el de esta carta que pretendía ser entregada en el Ministerio, no fuese recogida por ningún responsable y acabase teniendo que ser colgada en la verja del Ministerio, pegada con celo, como si estuviésemos hablando, en su perspectiva, de científico-flautas o algo similar. La Conferencia de Rectores no son unos locos. Todas las autoridades científicas españolas no son unos elementos radicales, en fin, que se hayan vuelto paranoicos. Los investigadores, los científicos de este país, que plantean un decálogo que, como alguien me comentó hoy, dice, bueno, es relativamente light. Pues sí, es muy razonable el decálogo que plantean. Incluso yo diría que está hecho con cierta ingenuidad, que no es ingenuidad, que es buena fe, que es voluntad de sacar a la ciencia, al sistema de ciencia y tecnología del estado agónico en que se ha sumido en los 2 últimos años por la política presupuestaria que, como dije el otro día en la interpelación, se realiza contra el sistema de I+D. Pero no valieron de nada los intentos de entregar estas reivindicaciones, lo cual era un gesto formal para hablar, para dialogar, para tratar de buscar acuerdos que permitiesen salvar del desastre a nuestro sistema de ciencia y tecnología. No hubo forma. El ministro tenía una reunión internacional. Seguramente hubiera sido mucho mejor una reunión nacional con los científicos españoles, con los rectores de las universidades de este país. Seguramente sería más razonable. La secretaria de Estado tenía una reunión protocolariamente más importante. Desde el punto de vista del interés del país, no. Y el subsecretario además dijo, y que no pase la prensa, que la dejen en el registro general si quieren. Acabó en la verja. Esta es la imagen del desprecio, de la humillación, del maltrato del Gobierno, no solo a los científicos, sino a la ciencia de este país. Un colega mío, podía poner cualquier ejemplo, pero un colega mío de la Universidad de Santiago escribía un artículo hace un par de días referido al Gobierno gallego, también del Partido Popular, y referido también a los recortes en I+D. Y decía, lo más grave es que a pesar de haber pasado por nuestras aulas, ha pesado mucho más su paso por la política con minúsculas, no por la política con mayúsculas que habría llevado al Ministerio a tratar con una mínima deferencia, siquiera similar a la que se trata el Gobierno a los defraudadores fiscales, con una mínima deferencia a los representantes de las universidades de este país, a los representantes del sistema de la ciencia y la tecnología en España. Pesa más la política con minúsculas que el paso por la universidad, sin duda. Hablando de esto, hace unos días en el BOE se sacaba licitación por parte del Ministerio de Economía 2 concursos por 1,5, 1,5 millones de euros para hacer auditorías a las ayudas, a las becas, a los proyectos de los últimos 10 o 12 años.
Todo el mundo sabe en este país que el nido de corrupción está en los becarios que cobran 400 o 900 euros y que trabajan 12 horas diarias. Seguramente lo pidieron en sobres, el colmo. Auditorías. Está bien que se hagan, pero, hombre, parece un ejercicio de hipocresía y de cinismo tan alto como el que se mantiene cuando se dice que los recortes en España no afectan al sistema de ciencia y tecnología. Lo dijo el ministro, señor de Guindos. Pero hay esperanza en la ciencia. Hace unos días se publicaba que unos científicos han conseguido modificar un evento ocurrido en el pasado, modificarlo desde el presente. Seguramente ese es el futuro. Y en el futuro habrá científicos capaces de cambiar las decisiones que este gobierno está tomando ahora. Claro, los científicos se basan, por lo visto, en la capacidad desconocida hasta el momento de unas partículas subatómicas. Yo no sé si en el futuro conseguiremos que en el PP, en vez de diputados obcecados contra la ciencia y la tecnología, se conviertan en diputados subatómicos con extrañas capacidades que permitan modificar desde entonces lo ocurrido en el pasado. Una esperanza lejana, pero esperanza, al final, basada en la ciencia. Señorías, yo no voy a hacer una diagnosis, ya la hice, la hace la Carta por la Ciencia, la hice en la interpelación, porque ya hay el diagnóstico, ya está. Todo el mundo sabe que el presupuesto en los 2 últimos años para la ciencia ha disminuido más del 30%, que se están cerrando proyectos, que se están echando a la calle. Es decir, no hay fuga de cerebros. Es verdad, en eso tienen razón, porque los cerebros, los talentos científicos de este país no huyen. No son expulsados por ustedes del país. Claro que no hay fuga de cerebros. Lo que hay es expulsión de cerebros. Algo muy diferente. Frente a las mentiras de que la ciencia no ha sufrido recortes o de que el D+I es una pieza fundamental para salir de la crisis, etc., solo un dato, no diagnóstico, un dato. La financiación por investigador actualmente en España ha caído a niveles del siglo pasado. La financiación por investigador ha subido y ha disminuido el número de investigadores, porque algunos ya están en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Pues aún así, la financiación por investigador ha retrocedido ya al siglo XX. Lamentable. Se ha armado mucho escándalo estos días en la prensa por la decisión del gobierno griego de cerrar la televisión pública. Pero es que aquí estamos cerrando el sistema de I+D, el sistema de ciencia y tecnología. Habrá que alarmarse mucho más. Señorías, la opción es votar la moción positivamente. Es votar por acabar con el exilio económico de los investigadores. Es votar por salvar el sistema de ciencia y tecnología de este país, o es la enmienda que ya anuncio no aceptaremos del Partido Popular, que está enmarcada en 2 doctrinas. La doctrina Rajoy sobre los papeles de Bárcenas de todo es mentira salvo algunas cosas. Lamentablemente no es mentira el recorte, no es mentira que los científicos se tengan que exiliar, que los proyectos se tengan que cerrar. Señor diputado, tiene usted que terminar, ¿eh? Acabo, señor presidente. Y la segunda doctrina es la de aquella de que se hunde España, que ya la salvaremos nosotros. En este caso ya ni con el ya la salvaremos nosotros, que se hunde España. Porque apostar como se está apostando contra la ciencia y la tecnología, contra la I+D+I, es apostar sin ambajes porque España se hunda a unos niveles que no se veían desde hace décadas. Muchas gracias, señorías. Gracias, presidente. Señorías, efectivamente, el pasado 4 de junio se presentaba la segunda Carta por la Ciencia. A este respecto, y en nombre del Grupo Popular, me gustaría dejar claras 2 cosas. En primer lugar, el respeto profundo a los promotores de la misma y, en segundo, la coincidencia en objetivos y en planteamientos en una parte sustancial del 80% en su redactado. Precisamente por ello hemos presentado una enmienda desde el Grupo Popular que recoge el 80% de la Carta por la Ciencia
y que, por cierto, en un ejemplo de cortesía parlamentaria, también hemos presentado porque el Grupo Socialista no admite la votación por separado de los puntos, cuando nosotros aceptamos 8 de los 10. Esa enmienda, al final, recoge los puntos de la Carta por la Ciencia porque desde el Gobierno se está impulsando el Plan Estatal de Investigación, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, la Agencia Estatal, tremendamente importante. Son puntos fundamentales de la política del Gobierno de España. ¿Dónde no podemos concretar un apoyo? Pues en aquellos puntos que comprometen nuestra obligación de control del déficit público. Dicho esto, y insistiendo en que compartimos el 80% de la Carta por la Ciencia, esta moción viene como consecuencia de una interpelación también del señor Cortizo la semana pasada al ministro de Guindos, en la que dijo una cantidad de barbaridades enorme y que, como el que calla otorga, pues yo no me voy a callar y habrá que empezar a poner los puntos sobre las íes sobre algunas cosas que ha comentado el señor Cortizo. Mire, la aportación, porque hoy lo que hacen ustedes es recoger la Carta por la Ciencia, pero la aportación del Grupo Socialista a la ciencia en lo que llevamos de mandato se concreta en dos cosas, dos sencillas cosas, simples. En primer lugar, pedirnos que pongamos el dinero que no tenemos porque ustedes se lo gastaron. Y la segunda, los chascarrillos del señor Cortizo, que ya se empiezan a convertir en un año y medio en un clásico de la Cámara. Mire, sobre sus chascarrillos le diré de otra forma algo que ya le dije en una comparecencia. La ironía, sin finura, deviene en chabacanería, señor Cortizo. Y piense usted una cosa, venir en sede parlamentaria a decir, por ejemplo, que el señor ministro de Economía se tiene que quitar el traje de banquero aseadito, eso es chabacanería. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como sus compañeros le ríen las gracias, pues usted se crece autocomplaciente y suelta más chabacanerías. Y se ríen todos juntos. Y yo hoy reconozco que les tengo cierta admiración, porque si yo tuviera 110 escaños no me reiría tanto, señores del Partido Socialista, no me reiría tanto. Sí encuentro lógica, en cambio, la referencia del señor Cortizo a la gran obra de Orwell, La rebelión en la granja, que hizo en la pasada interpelación, porque desde luego ahí sí que demuestra tener usted conocimiento de la misma, porque aplican con disciplina soviética, si me permite la expresión, un elemento fundamental de la obra de Orwell, que son los principios fundamentales de la propaganda política. Porque ustedes, cuando hablan de ciencia, aplican con disciplina soviética el principio fundamental de la propaganda, la transposición, que es trasladar al adversario los errores propios. Mire, en España ustedes han gobernado desde la recuperación de las libertades democráticas 21 años. El Partido Popular, 9 y medio. 21, 9 y medio. Y resulta que la culpa de todos los males del Sistema Nacional de I+D+I la tiene los que han gobernado la mitad. Eso es transposición, trasladar sus errores al adversario. También es transposición hacer bromitas sobre las supuestas diferencias, como hizo el otro día, entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Pueden ustedes permitirse ese lujo porque de todos es sabido que el Partido Socialista es hoy una balsa de aceite y un ejemplo de unidad para todos los españoles. Por supuesto que pueden hacerlo. Porque, en segundo lugar, aplican ustedes también con disciplina soviética el principio de la propaganda de la vulgarización. La vulgarización consiste en recurrir a falsos mitos, mantras, prejuicios, mentiras para justificar un argumento. Cuando hablan ustedes de ciencia se limitan a decir que el Partido Socialista es el partido de la ciencia y que el Partido Popular es el partido del ladrillo. Así de sencillo. Y se quedan tan anchos, tan encantados de haberse conocido. Esa es su política de ciencia ahora mismo en este país. Y finalmente, porque aplican ustedes con disciplina soviética el principio de simplificación, que es usar un caso particular para explicar una teoría general. Le dan un premio a un joven científico español en el extranjero. Todos nos alegramos. Y a partir de ahí ustedes elaboran una teoría sobre la fuga de cerebros que no tiene en absoluto ningún tipo de rigor. El otro día el ministro Luis de Guindos ya le trasladó aquí que se está haciendo un estudio para calcular cuántos científicos jóvenes españoles están en el extranjero trabajando y cuántos científicos jóvenes extranjeros están en España trabajando. Mire, yo mismo vengo de Tarragona. Hay institutos de investigación química de los mejores de Europa.
Y la mayoría de la gente que está trabajando ahí son alemanes, italianos, y en Alemania están trabajando españoles. No le avanzaré yo el contenido de ese estudio, pero desde luego se llevará una sorpresa. En definitiva, simplificación, vulgarización. Esa es su estrategia política en ciencia. Y la propaganda, señor Cortizo, nunca ha funcionado en democracia. Nunca. Al principio parece que sí. Pero luego, como demostró el zapaterismo, que era un proyecto político esencialmente propagandístico, cuando se aplica la propaganda se deshace todo. El proyecto acaba en la miseria moral, ética y de planteamientos. Y la repetición constante de la propaganda se traduce como por arte de magia en un número. ¿Sabe usted cuál, señor Cortizo? Acabo ya. 110, los escaños que usted tiene y eran los que yo decía. Ese es el número. Acabo ya, señorías. El ministro Luis de Guindos trasladó la semana pasada las ideas clave en esta materia para los próximos años. Son tres. Uno, estamos en la media europea de inversión pública en I+D+I, el 0,6% del PIB. Dos, para llegar al soñado 2%, lo que tiene que mejorar es la inversión privada en I+D+I. Estamos trabajando en ello, el Gobierno lo está haciendo y se empiezan a conseguir resultados. Y tres, muy importante, la investigación tiene que dejar de ser contemplativa para ser competitiva, es decir, al servicio de nuestro sistema económico. Esa es nuestra hoja de ruta. La tenemos muy clara, no nos vamos a mover de ella. Tenemos clarísimos los instrumentos, tenemos clarísimos los objetivos y, sobre todo, tenemos muy claro que el tiempo nos va a dar la razón. Muchísimas gracias. Presentes 322, sí 144, no 172, abstenciones 6. Queda rechazada la moción. Se suspende la sesión.